Muy buenas tardes, estudiantes. Vamos a comenzar la grabación correspondiente a la clase de matemáticas sexto. El tema que tenemos que revisar hoy día son las ecuaciones. Vamos a estar revisando el concepto de ecuación, algunas formas también de cómo resolver estas ecuaciones que vamos a estudiar en sexto y cómo también estas ecuaciones nos permiten resolver algunos problemas. O de otra forma, cómo a partir de un problema dado nosotros podemos plantear la ecuación que nos permita resolver ese problema. Eso es básicamente lo que vamos a estar revisando durante la clase del día de hoy, pero vamos a partir primero con algunos conocimientos previos. Esos conocimientos previos tienen que ver con el lenguaje algebraico. Vamos a utilizar bastante el lenguaje algebraico, por lo tanto, vamos a recordar algunos elementos necesarios ahí del lenguaje algebraico. Ahí les estoy compartiendo en pantalla algunas cosas que revisamos en la clase de hoy día. Entonces, lo primero es que recordemos un poco ahí qué es esto del lenguaje algebraico y cuándo lo utilizamos nosotros también. Tienen que recordar que el lenguaje que utilizamos nosotros para comunicarnos se denomina lenguaje cotidiano. Pero si yo ese lenguaje cotidiano lo trato de llevar a un lenguaje más matemático, ahí ese lenguaje matemático se denomina el lenguaje algebraico. Vamos a recordar entonces cómo algunas frases del lenguaje común se pueden traducir a este lenguaje algebraico. Por ejemplo, si hablamos de una cantidad desconocida en el lenguaje algebraico se puede representar con cualquier incógnita. En ese caso yo utilicé la X, ya, pero también podría haber sido Y, Z, cualquier otra letra del abecedario en la medida que no nos estén indicando cuál es la letra que tenemos que utilizar. Veamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice, el doble de un número A. ¿Qué significaba el doble de un número? Llevémoslo a un lenguaje un poco más matemático. Si yo hablo del doble de 5, ¿cómo se escribe el doble de 5? 2 por 5. Si yo hablo del doble de 10, ¿cómo se escribe el doble de 10? 2 por 10. Por lo tanto, si acá estamos hablando del doble de un número A, ¿qué sería el doble de un número A? 2 por A, lo que es simplemente 2A. Acuérdense que en álgebra la multiplicación se omite, no se escribe. Por lo tanto, 2 por A es lo mismo que 2A simplemente. Otra de las frases bien comunes que uno utiliza en el lenguaje común y que podemos llevar también al lenguaje algebraico es el triple de un número. ¿Qué significa el triple de un número? Así como el doble de un número A era 2 por A, o multiplicar por 2 significaba el doble, el triple significa multiplicarlo por 3. Como en este caso solamente nos dicen el triple de un número A y no nos especifican cuál es la letra que nosotros tenemos que utilizar, podemos utilizar ahí cualquiera. Por lo tanto, el triple de un número yo lo expresé como 3x. Siguiente frase dice, un número aumentado en 5. Tampoco nos dicen cuál es ese número, por lo tanto yo podría haber utilizado cualquier letra del abecedario para representarlo. En este caso yo utilicé ahí la Y, un número, y dice aumentado. ¿Ya? ¿Qué significa un aumento? ¿Cuál es la operación matemática que está ahí detrás de esa palabra que dice aumento? Si yo aumento, quiere decir que tengo de más algo, por lo tanto cualquier aumento se va a expresar con una adición o con una suma. Me dice un número aumentado en 5, por lo tanto Y más 5 sería la expresión en el lenguaje algebraico que tendríamos que utilizar para traducir esa frase del lenguaje común. Siguiente frase dice, un número disminuido en 8. Como no se sabe cuál es el número, yo lo puedo representar con cualquier letra. No me dice cuál es la que tengo que usar. En ese caso yo elegí usar P, pero ustedes podrían haber utilizado cualquier otra. Un número, ahí está un número, la P, pero ahora dice que ese número está disminuido en 8. Así como el aumento era sumar, adicionar algo, una disminución significa restar, ¿cierto? O quitar algo. Como dice que está disminuido en 8, menos 8.
Continuemos con algunas otras frases. El triple de x aumentado en 5. El triple de x. ¿Qué era el triple? 3 por algo era el triple. ¿3 por cuánto? Como dice el triple de x, 3 por x o 3x. Eso significa el triple de x aumentado. ¿Qué significa aumentado? Que tiene de más. ¿Cuánto? En 5. Por lo tanto, 3x más 5 sería la expresión algebraica que representa esa frase en el lenguaje común. Y ahora vienen los que son a lo mejor un poquito más complejos y tienen bastante que ver con lo que vamos a revisar hoy día, con los ejercicios que tienen que ver con ecuaciones que vamos a resolver hoy día. Y nos habla de ahí de números consecutivos. Entonces, lo primero es recordar cuáles eran números consecutivos. Por ejemplo, ¿cuál es el número consecutivo del 9? El 10. El consecutivo del 10, el 11. El consecutivo del 11, el 12. El siguiente, básicamente. O en general, si yo pienso en la forma de cómo se obtiene un número consecutivo, si yo sé que el consecutivo del 9 es el 10, ¿qué le hice al 9 ahí para que me diese 10? Le sumé 1. En general, para obtener el consecutivo, el número que sigue después de otro, yo al número le voy sumando 1 y así obtengo el consecutivo. Por ejemplo, pensemos en tres números concretos que sean consecutivos. El 9, el 10, el 11. ¿Qué le hago al 9 para que me dé el consecutivo? Le sumé 1, 9 más 1, 10. ¿Qué le hago al 10 para que me dé su consecutivo? Le sumo 1, 10 más 1, 11. Y ahí tengo un ejemplo de tres números concretos que son consecutivos. 9, 10, 11. En el lenguaje algebraico yo no sé cuáles son esos números, por lo tanto lo voy a tener que representar o designar con alguna incógnita. Entonces, por ejemplo, si el primer número es x, ¿cuál va a ser el segundo? Hay que sumarle 1, por lo tanto va a ser x más 1. Y el tercero sería x más 2. Esos serían tres números consecutivos. Finalmente, esta tablita me dice ahí la suma de tres números consecutivos. Ya vimos arriba que tres números consecutivos se pueden representar como x, x más 1 y x más 2. Ahora me están hablando de la suma de esos tres números, por lo tanto, ¿cómo quedaría expresada esa suma? X más x más 1 más x más 2. Traigo esto, ¿cierto?, como recordatorio porque lo vamos a utilizar, ¿cierto?, en el planteo de algunas ecuaciones. Nos van a dar por ahí algún problema y vamos a nosotros a tener que plantear la ecuación correspondiente. Entonces les voy a cambiar ahí la pantalla y les voy a empezar a presentar el PowerPoint de hoy día para que vamos definiendo ya de manera más formal algunos conceptos. Entonces vamos a estudiar algunas ecuaciones y vamos a partir ahí con una pequeña introducción. Seguramente muchas veces te has preguntado cosas como ¿qué pasaría si agrego tal cantidad? ¿Obtendré el mismo resultado? ¿O qué pasará si hago tal cosa? ¿El resultado variará? Con esto queremos llegar a que existen muchas cosas de la vida cotidiana o situaciones de la vida diaria o cotidiana que podrían resolverse con una ecuación. La mayor parte del tiempo nosotros lo hacemos, pero no nos damos cuenta. En la clase del día de hoy aprenderemos qué es una ecuación y a qué se refiere encontrar el valor de una incógnita. Y vamos a aprender algunos procedimientos matemáticos puntuales para resolver algunas ecuaciones que se llaman ecuaciones de primer grado con una incógnita. El objetivo de la clase es resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita utilizando diferentes estrategias como una balanza. Vamos a relacionar ahí el concepto de ecuación con una balanza, pero también vamos a ver algunos otros procedimientos matemáticos para resolver las ecuaciones. Y finalmente vamos a ver cómo un problema lo podemos plantear su solución utilizando una ecuación.
¿Cuáles son el orden de los contenidos que vamos a trabajar? Primero, ¿qué son las ecuaciones? Vamos a analizar la definición matemática del concepto de ecuación. Vamos a tratar también de responder por qué se llaman ecuaciones de primer grado con una incógnita. ¿Cómo resolverla? Vamos a ver algunos procedimientos matemáticos ahí. Por simple inspección, ordenando la ecuación, utilizando la balanza también. Y finalmente vamos a desarrollar algunos ejercicios. Entonces, lo primero, ¿qué es una ecuación? ¿Cómo se define matemáticamente este concepto? Dice, una ecuación corresponde a una igualdad que representa incógnitas en donde éstas se representan con una letra. Entonces, la primera conclusión que podríamos sacar ahí es que el concepto de ecuación se relaciona con el concepto de igualdad. Una ecuación es una igualdad, por lo tanto, sinónimo de ecuación podría ser igualdad. ¿Qué incluye esta igualdad? Incógnitas que están representadas con letras. Por ejemplo, acá me muestran dos ecuaciones. 2x más 5 igual a 3 y 6 menos x igual a 8. ¿Por qué estas son ecuaciones? Porque ahí hay una igualdad. Si nos fijamos, aparece ahí claramente el signo igual. Entonces ahí está la igualdad, porque aparece el signo igual. Y entre dos expresiones. Por un lado tengo la expresión 2x más 5, por otro lado tengo el 3. Entonces una ecuación podríamos decir que en general, que una ecuación es una igualdad entre dos expresiones que contiene incógnitas y la idea de resolver esta ecuación es determinar justamente ese valor de la incógnita. Ahora, otra cosa que podemos destacar ahí también es que la ecuación en el fondo tiene dos lados. Tengo el lado izquierdo de la ecuación y el lado derecho de la ecuación. En este caso, por ejemplo, en esa primera ecuación, el lado izquierdo es 2x más 5 y el lado derecho es 3. En la segunda, el lado izquierdo es 6 menos x y el lado derecho de la ecuación sería simplemente 8. Entonces, para profundizar un poquito en esto, en el concepto de ecuación, y que comencemos a revisar algunas ecuaciones sencillas hasta llegar a otras que sean un poco más complejas, les voy a cambiar ahí el documento para que vamos formalizando un poco más este concepto de ecuación, ¿cierto? Y revisemos ahí algunos ejemplos puntuales desde lo más sencillo hasta algunos que sean un poco más complejos. Lo primero, estas ecuaciones, ¿cómo se llaman? Tienen un nombre bien particular. Estas ecuaciones que estudiamos en este curso se llaman ecuaciones de primer grado con una incógnita. Entonces uno podría preguntarse, ¿por qué se llaman de primer grado, no de segundo o de tercero? ¿Con qué tiene que ver ese grado que se le asocia ahí a la ecuación? ¿Y por qué se llaman también con una incógnita? ¿Por qué no con dos incógnitas, con tres incógnitas? Vamos a tratar de descifrar un poco ese lenguaje matemático que dice ecuación de primer grado con una incógnita. Acá yo tengo una primera ecuación que es la x más 5 igual a 8. Una forma muy simple de resolver esa ecuación, una forma sencilla de determinar ahí cuánto vale la incógnita, es por simple inspección o mirando simplemente cuál es el número que puedo reemplazar ahí para que se cumpla esta igualdad. Entonces yo me puedo plantear acá o lo puedo plantear así. ¿A qué número yo le sumo 5 para que me dé 8? No podría ser el 5 porque si yo pongo ahí 5 más 5 es 10. El único número que si yo le sumo 5 y me da 8 es 3. Por lo tanto, en ese caso, mirando simplemente la ecuación, nos podemos dar cuenta que el valor de la incógnita de x en ese caso es 3. Y de esa manera uno puede resolver las ecuaciones por simple inspección o simplemente mirando, ¿cierto?, cuál es el número que tenemos que poner ahí en la incógnita para que se cumpla la igualdad. Ahora, lo que les decía recién, ¿por qué se llaman de primer grado?
El que se llama de primer grado tiene que ver con el exponente de la incógnita, con el exponente de la x en este caso. Si ustedes se fijan, la x no está elevada ahí ni a 2 ni a 3. Como no tiene escrito exponente, su exponente es 1. Por eso se llaman ecuaciones de primer grado, porque el exponente de la incógnita es 1. Si fuese 2, se llamarían ecuaciones de segundo grado. Y así, según el exponente que tenga la incógnita, va a recibir el nombre la ecuación. Ahora, ¿por qué se llaman ecuaciones de primer grado con una incógnita? ¿Por qué con una incógnita? Porque existe solo una letra desconocida. En este caso, por ejemplo, en esa ecuación que nosotros planteamos ahí, ¿cuál era esa letra desconocida? ¿Cuál era la incógnita? La X, una sola letra. Por eso se llaman con una incógnita. Hay una sola letra desconocida, una sola incógnita que es la que tenemos que determinar. Entonces, repito ahí a lo mejor esa idea, porque con una incógnita, porque existe solo una letra desconocida, la incógnita, la X en nuestro caso, en nuestro ejemplo. Otra forma de resolver esta misma ecuación, ya sabemos ahí, ¿cierto? Analizamos que qué número teníamos que poner ahí para que al sumarle 5 nos dé 8, 3, por lo tanto la X vale 3, y lo resolvimos por simple inspección ahí o mirando la ecuación, pero hay otras formas más matemáticas de poder resolver. Y esa forma más matemática consiste en ordenar la ecuación. ¿Cómo la vamos a ordenar? Ya dijimos que la ecuación tenía dos lados, ¿cierto? El lado izquierdo, en ese caso sería x más 5 ahí, y el lado derecho de la ecuación que sería 8. Vamos a ordenar la ecuación de la siguiente forma. En el lado izquierdo solamente vamos a dejar las incógnitas y en el lado derecho los números que no lleven la incógnita. Si hay algo que cambia de ubicación, va a cambiar de operación. ¿A qué me refiero con eso? Lo siguiente. Entonces, primero ordenamos la ecuación. En el lado izquierdo solamente lo que lleva incógnita, la x en ese caso. ¿Cuál es la única x que hay ahí? Esa x que está solita se baja tal cual. No hay más incógnita, no hay más x, por lo tanto bajamos inmediatamente el signo igual. Bajo el signo igual y del otro lado del signo igual ordenamos solamente los números. ¿Qué número yo ya tengo en este lado? El 8, que se está bajando ese 8, por lo tanto baja tal cual como está. Pero acá viene lo importante. Ese más 5 está en el lado izquierdo de la igualdad, o en el lado izquierdo de la ecuación, lo vamos a enviar del lado derecho. Al cambiar de ubicación va a cambiar de operación. Por lo tanto, si en el lado izquierdo estaba sumando 5, para poder pasarlo al lado derecho va a tener que pasar restando 5. Entonces me quedó 8 menos 5, hago la resta, 8 menos 5, 3, que era el 3 que nosotros sabíamos. Ahora, me voy a detener un poco más en esa parte del procedimiento. Voy a explicar con otros ejemplos el desarrollo, ¿cierto? Basándome en esa forma de ordenar al lado izquierdo las incógnitas y del lado derecho los números. Veamos entonces otros ejemplos. Yo tengo ahí, por ejemplo, la ecuación a menos 10 igual a 50. ¿Cuál podría ser el valor de ahí si no utilizamos procedimientos matemáticos? Si tratamos de buscar qué número encaja ahí, qué número tengo que ubicar yo ahí en la A, para que al restarle 10 me dé 50. ¿A qué número yo le resto 10 y me da 50? Al 60. 60 menos 10 es 50. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de A en esa ecuación? Si uno la quisiese resolver por simple inspección, solamente mirando la ecuación, el valor de A es 60. Ahora, no quiere decir que todas las ecuaciones se puedan resolver así mirando. Por eso son importantes también los procedimientos matemáticos. Entonces, otra forma de poder resolver esta misma ecuación, pero ya utilizando algunos procedimientos matemáticos, sería la siguiente. La ecuación inicial dada era a menos 10 igual a 50. Dijimos en el lado izquierdo, vamos a dejar solamente la incógnita, solamente la A en ese caso. Y en el lado derecho, solamente los números, 50 en ese caso, y el menos 10, que como es un número, tiene que ir en el lado derecho de la igualdad. Al cambiarlo de ubicación, va a cambiar de operación. Si acá está restando 10, del otro lado va a pasar sumando 10. Finalmente, 50 más 10 es 60. Obtenemos exactamente el mismo valor que obtuvimos por simple inspección.
Ahora, no todas las ecuaciones son tan sencillas como yo les decía y se van a poder resolver siempre por simple inspección. Pero sí siempre vamos a poder utilizar procedimientos matemáticos como es este de ordenar la ecuación incógnita en el lado izquierdo, número en el lado derecho. Si hay algo que cambia de ubicación, hay cambio de operación. Entonces veamos un tercer ejemplo donde a lo mejor no es tan sencillo decir, ¿qué número voy a poner ahí en la b para que se cumpla la igualdad? Acuérdense que 2b significa 2 por b. Entonces acá tendríamos que preguntarnos, ¿2 por cuánto más 10 me da 20? A lo mejor si uno lo razona podríamos llegar a que b vale 5. ¿Por qué? Porque 2 por 5, 10 más 10, 20. Puede ser, pero a lo mejor puede ser también que no se me ocurra a mí en ese momento y si no se me ocurre, lo que tengo que hacer simplemente es aplicar procedimientos matemáticos para poder determinar el valor de la incógnita. Y ese procedimiento matemático consiste en ordenar la ecuación, lado izquierdo, incógnita solamente, lado derecho, solamente los números. Entonces, en esta ecuación, 2b más 10 igual a 20. ¿Cuáles son las incógnitas? Al lado izquierdo tengo solamente el 2b, no hay más términos con b, no hay más incógnita, por lo tanto escribo el 2b, bajo el signo igual inmediatamente. No me puedo olvidar de bajar el signo igual. Una ecuación es una igualdad, por lo tanto si yo no bajo el signo igual voy a estar resolviendo cualquier otra cosa menos una ecuación. Entonces, después de haber bajado la incógnita, inmediatamente escribir el signo igual. Del otro lado del signo igual, ordenamos solamente los números. ¿Qué números tenemos ahí? Tengo el 20, bajo ese 20, y tengo el más 10, que está en el lado izquierdo de la igualdad. Para pasarlo al lado derecho tiene que cambiar de operación, por lo tanto, si en el lado izquierdo está sumando 10, para pasarlo del lado derecho va a tener que estar restando. ¿Qué me quedaría entonces? Bajé el 2b, bajé el 20, cambié el más 10 como menos 10. Ahora resuelvo esa resta, bajo el 2b, resuelvo esa resta, 20 menos 10. ¿Cuánto es 20 menos 10? 20 menos 10 es 10. Y finalmente despejo la incógnita. Acá se da algo que no se había dado arriba. En las dos primeras ecuaciones la incógnita no tenía ningún número delante. Y acá esta b tiene un 2. Entonces recordemos ahí lo que decíamos en el lenguaje algebraico. ¿Qué significa 2b? 2b significa 2 multiplicado por b. ¿Qué voy a hacer en general si la incógnita tiene un número adelante? ¿Cómo la voy a despejar ahí en ese último paso? Ese número que la acompañe, que la está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo o va a pasar al denominador de la fracción. Por lo tanto, finalmente, para despejar b, me quedaría b igual a 10 partido por 2. Hago la división si es exacta, si no simplifico la fracción. 10 dividido 2 es 5. Entonces el valor de b en esa ecuación de la incógnita es 5. Si no ha quedado claro, revisemos otro ejemplo más. Tengo ahí una cuarta ecuación, 3x menos 6 es el lado izquierdo, 18 el lado derecho. Tenemos que ordenar la ecuación. En el lado izquierdo, primero las incógnitas, bajo ese 3x, tal cual. No hay más x, por lo tanto bajo inmediatamente el signo igual. Y del otro lado, en el lado derecho del signo igual, solamente los números, en ese caso el 18 bajo el 18 y el menos 6, como está en el lado izquierdo y el lado que le corresponde a los números es el lado derecho, hay que cambiarlo de ubicación, va a cambiar también de operación, entonces si está restando 6 para el otro lado, para el lado derecho de la igualdad, paso sumando 6. Bajo el 3x y resuelvo esa suma de 18 más 6. 18 más 6 es 24. Finalmente despejo x. ¿Cómo la despejábamos? ¿Qué significaba 3x? 3 por x, por lo tanto ese 3 que está delante de la x la está multiplicando. ¿Cómo la despejo? ¿Cómo la dejo solita sin ese 3? Ese que está multiplicando pasa dividiendo del otro lado. Por lo tanto me quedaría x igual a 24 partido por 3 y 24 partido por 3 es 24 dividido por 3, que es 8. Entonces ahora me voy a devolver un poco al PowerPoint para que vamos retomando algunas ideas que hemos revisado ahí. Ya revisamos el concepto de ecuación. Es una igualdad entre dos expresiones.
La idea de resolverla es determinar el valor de la incógnita que va a estar representada con cualquier letra, puede ser X, A, B. Y también tenemos que tener en cuenta que se pueden resolver algunas ecuaciones por simple inspección, mirando simplemente cuál es el valor que reemplazo ahí en la incógnita, como lo hicimos en la número uno y en la número 2. Pero hay otras ecuaciones que a lo mejor que son más complejas, como la 3 y la 4, en donde se requieren utilizar algunos procedimientos matemáticos para poder llegar a determinar el valor de la incógnita. Y ese procedimiento matemático básicamente consiste en ordenar la ecuación. Lado izquierdo del signo igual, solo las incógnitas. Lado derecho del signo igual, solo los números. Si cambiamos algo de ubicación ahí, va a cambiar de operación o de signo. Eso es lo importante entonces, poder resolver una ecuación, pero no es la única utilidad que tienen las ecuaciones. Ya, lo más importante, ¿cierto?, de la matemática es poder contextualizarla a situaciones de la vida real, donde, por ejemplo, uno pueda resolver un problema. Entonces vamos a avanzar un poquito ahora con las ecuaciones y vamos a ver cómo plantear, cómo a partir de un problema, si me dan un problema, cómo planteo yo una ecuación a partir de ese problema. Entonces, acá está la utilidad de las ecuaciones. ¿Cómo plantear una ecuación? Si me dan un problema cualquiera, yo puedo resolver ese problema planteando una ecuación. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo de las aplicaciones que podría tener las ecuaciones. Ejemplo número 1. Laura tenía 10 kilos de tierra para su campo, pero alguien le robó de su tierra quedándole 4,5 kilos. ¿Cuántos kilos le robaron a Laura? Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema? ¿Cómo vamos a llegar a plantear la ecuación que nos permita resolver el problema? Vamos a seguir básicamente dos pasos. ¿Qué vamos a hacer en el primer paso? Definir la incógnita, cuál es la incógnita del problema, y asignarle una letra. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo de cuál va a ser la incógnita del problema? Generalmente en la pregunta del problema va a estar la incógnita. Si nos fijamos acá en la pregunta del problema, dice, ¿cuántos kilos le robaron a Laura? Lo que no se sabe es cuántos kilos de tierra le robaron a Laura. Entonces vamos a definir la incógnita y le vamos a asignar una letra. ¿Qué letra le asignamos? La X. ¿A qué le asignamos la X? Son los kilos de tierra que le robaron a Laura, que es lo que no sabemos. Ahora, hay otros datos que sí sabemos del problema que nos van a permitir plantear la ecuación. Segundo, dice, define simbología matemática para representar el enunciado. ¿Qué decía el enunciado? Decía, Laura tenía 10 kilos de tierra para su campo, pero alguien le robó de su tierra, quedándole 4,5 kilos. Entonces vamos a ir traduciendo este problema del lenguaje común al lenguaje algebraico, transformando el problema básicamente en una ecuación. Entonces, ¿cuánto tenía Laura? ¿Cuántos kilos de tierra tenía? Tenía 10 kilos. De ahí que aparezca ese 10 en verde. Pero alguien le robó. ¿Qué significa así? Si me hacen un robo a mí, me están quitando algo, me están restando algo. De ahí que sea 10 menos, porque es un robo, menos cuánto, no sabemos cuánto le quitaron. A esa cantidad que le quitaron le asignamos X, por lo tanto tenía 10, le robaron menos, ¿cuánto le robaron? No sabemos cuánto, X, quedándole, ¿qué significa quedándole? Igual, ¿cuánto le quedó? 4,5 kilos. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo ese problema que decía Laura tenía 10 kilos de tierra para su campo, pero alguien le robó de su tierra quedándole 4,5 kilos, ese problema se puede resolver con la ecuación 10 menos x igual a 4,5. Ahora, para ejercitar un poquito esa parte, les voy a dejar de presentar
eso y vamos a resolver algunos problemas. Ya la idea de esto es que a partir del problema nosotros planteamos la ecuación, nada más. Entonces, planteo de ecuaciones a partir de un problema o a partir del enunciado de un problema. Veamos qué dice el primer problema. El primer problema dice, el triple de x disminuido en 6 resulta 24. El triple de x disminuido en 6 resulta 24. Entonces lo primero que vamos a hacer es asignarle la incógnita, aunque ya está asignada. Dice ahí el triple de x, entonces vamos a decir, número 1, sea x la incógnita y planteamos la ecuación desglosando el problema parte por parte. Lo primero que dice el problema es el triple de x. ¿Qué significa el triple de x? 3 por x o 3x significa el triple de x. ¿Qué dice después? Palabra clave, disminuido. ¿Qué significa que esté disminuido? Que tiene de menos, ¿cuánto? En 6, disminuido en 6, por lo tanto menos 6, resulta. Ese resulta, ¿cómo se traduce? Igual. ¿Cuánto resulta? 24. Y de esa manera, ¿cierto? A partir del enunciado de ese problema, planteamos ahí la ecuación que nos permite resolverlo. Veamos un segundo. El segundo dice, el doble de un número aumentado en 10 es igual a 20. El doble de un número aumentado en 10 es igual a 20. Primero le vamos a asignar la incógnita. Nos habla de un número ahí, no sabemos cuál es el número. Entonces vamos a decir sea el número. Podrían haber puesto X, sí, pero para no ser tan repetitivo, no utilizar la misma incógnita, lo ideal es irla cambiando. Entonces vamos a decir sea el número, paso 1, ¿cierto? Asignar la incógnita y después de eso planteamos la ecuación. ¿Qué dice la primera parte del problema? Dice el doble de un número. ¿Cuál era el número? El número era A. ¿Cuál es el doble de A? 2A. El doble de un número, 2A, aumentado quiere decir que tiene de más. ¿En cuánto? En 10, más 10, por lo tanto, es igual a 20. Y así, traduciendo parte por parte del enunciado del problema, logramos, ¿cierto?, asignarle la ecuación que nos permite resolver. Vamos a ver un último, que tiene que ver con lo que decíamos de los números consecutivos al principio de la clase. Dice, la suma de dos números consecutivos es 50. Ahora, yo no sé cuáles son esos números, por eso yo no puedo asumir, uno es 10 y el otro es 11. No puedo asumirlo así. La idea es utilizar el lenguaje algebraico, utilizar las incógnitas, los números y las letras, pero yo no puedo decir, es 10 y 11 el número, 11 y 12, salvo que ya haya resuelto el problema. Lo primero que tengo que hacer es asignar la incógnita. Como sabemos que hay dos números, yo voy a decir que al primer número le vamos a poner P, y el segundo número, como es consecutivo, ¿cómo se obtenía el consecutivo de un número? Sumando 1. Por ejemplo, ¿cuál es el consecutivo de 10? Es 11. ¿Qué le hice al 10 para que me diese 11? Le sumé 1. Por lo tanto, en general, ¿cierto? Para obtener el consecutivo de un número, tengo que sumarle 1 al número dado. Y si el primer número es P, el consecutivo de P va a ser P más 1. Ahora, teniendo ya asignadas las incógnitas, planteamos la ecuación. ¿Qué decía de estos números? Decía la suma de dos números consecutivos. ¿Cuáles son esos dos números? Uno es P,
el otro es P más 1. Como me dice la suma, escribo eso como una suma, P más P más 1. Ahí tengo la suma de dos números consecutivos, es o es igual a 50. Y ahí ya tengo planteada la ecuación que nos permite resolver, en este caso, este problema. Acá destacamos entonces otra utilidad que tienen las ecuaciones. Si bien el foco es determinar el valor de la incógnita y podemos utilizar diferentes procedimientos matemáticos para hacerlo, ya vamos a revisar otro más, también, ¿cierto? Podemos utilizarlo en el contexto de la resolución de problemas. A partir del problema planteamos la ecuación que nos permite resolverlo. ¿Cómo lo hacemos? Leyendo bien detenidamente el problema y primero asignando la incógnita correspondiente y luego planteando la ecuación. Entonces, en vez de salir de ahí, voy a volver al PowerPoint para que retomemos, ¿cierto?, lo que nos va quedando para la clase del día de hoy. ¿Cómo resolver una ecuación? Nosotros ya vimos algunos métodos matemáticos para resolverlas por simple inspección, mirando simplemente cuál es el número que encaja ahí para que se cumpla la igualdad. Segunda forma que vimos también, utilizando algunos procedimientos matemáticos, ordenando la ecuación. En el lado izquierdo las incógnitas, lado derecho de la igualdad los números. Y una tercera forma en que también se puede resolver una ecuación, pero ya utilizando a lo mejor elementos más concretos, es mediante la utilización de una balanza. Podemos relacionar el concepto de ecuación con una balanza que está en perfecto equilibrio. Acuérdense que en la balanza yo tengo algo, puedo tener el lado A y en el lado B, y para que esté, cuando está en perfectamente equilibrio, esa balanza ahí representa una ecuación. Entonces veámoslo para este caso particular. Acá me dan esta ecuación 500 más t igual a 700. Analicemos la solución por los métodos que ya vimos y veámoslo enseguida con la ecuación, con la utilización de la balanza. 500 más t igual a 700. ¿Cómo lo puedo plantear eso? Digo, 500 más ¿cuánto me da 700? Más 200. 500 más 200 es 700. ¿Ya? Y la respuesta entonces que t es 200, el valor de t es 200 ahí en esa ecuación. ¿Cómo se puede representar esa solución pero utilizando una balanza? Lo primero es tener dos lados, ¿cierto? Lado izquierdo de la balanza, lado derecho de la balanza. ¿Qué es lo que yo ya sé o conozco de esa balanza? Conozco lo que está en el lado derecho, que es 700. Entonces, ¿qué se hizo acá en la figura, por ejemplo? Se dijo que cada uno de esos cuadrados que están ubicados en el lado derecho de la balanza, lado izquierdo, lado derecho de la balanza, valen 100. Entonces 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, que es lo que tenemos ahí en el lado derecho de la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que en el lado izquierdo? En el lado izquierdo yo tengo 500, que es ese que está en verde ahí. Como cada uno de esos cuadraditos valía 100, ¿cómo se representa ese 500? Con 5 de esos cuadraditos verdes. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que agregar ahí en el lado izquierdo para que esta balanza esté en perfecto equilibrio y represente la ecuación 500 más t igual a 700? Como tengo acá 500 y en el otro lado tengo 700, al 500 le tengo que agregar o sumar 200 o sumarle dos cuadraditos y de esa manera obtenemos la solución de la ecuación. Entonces acá tenemos una tercera forma también de poder resolver las ecuaciones utilizando una balanza. Y podríamos decir que acá podemos representar de manera pictórica, ¿cierto? O de manera concreta también el concepto de ecuación utilizando una balanza. Entonces, no nos queda tanto tiempo.
Vamos a revisar ahí algún ejemplo puntual de esta balanza. Se observa la siguiente balanza que se encuentra equilibrada. Plantea su ecuación y escribes cuál es el valor de x. Entonces, miremos, la balanza tiene un lado izquierdo y un lado derecho. Entre medio de eso tengo que poner el signo igual. ¿Qué hay acá en el lado izquierdo? Tengo x y tengo tres cuadraditos. Se asumo que en este caso cada uno de esos cuadraditos vale una unidad. ¿Qué tendría en el lado izquierdo de la ecuación? Tendría x más uno más uno. Tendría uno 2 3. O sea que en el lado izquierdo tengo x más 3. Y para que esté, ¿cierto?, en equilibrio esa balanza, eso que está en el lado izquierdo, que es x más 3, tiene que ser exactamente igual a lo que está en el lado derecho de la balanza. ¿Y qué está en el lado derecho? ¿Cuántos cuadraditos hay? Uno 2 3 4 5 6. Por lo tanto, en el lado derecho de la ecuación tiene que ser igual a 6. De ahí resuelvo la ecuación. X más 3 igual a 6. ¿Qué número pongo ahí en la X? ¿A qué número le sumo 3 y me da 6? Al 3. O utilizando los procedimientos matemáticos que vimos, bajamos la X. Del otro lado de los números, bajo el 6. El más 3 lo cambio del otro lado pasando menos 3. Me quedaría X igual a 6 menos 3, que es el mismo 3 que tenemos acá. Entonces, de esta manera también, ¿cierto? Si me dan una balanza, a partir de esa balanza yo puedo plantear la ecuación de primer grado con una incógnita, en este caso, que le corresponde a esa balanza. Antes de terminar, vamos a realizar una pequeña actividad para sintetizar todo lo que hemos revisado hoy día. Entonces vamos a hacer una pequeña dinámica de juego. Como esto es grabado para que ustedes lo vean después, eh, no va a haber participación, pero sí yo les voy a dar la solución de cada una de las preguntas de este ticket de salida, podríamos decir, o de este cierre de la clase, donde se van a presentar algunas preguntas con alternativas, por supuesto relacionado con lo que vimos hoy de las ecuaciones, concepto matemático y algunos ejercicios puntuales. Entonces les empiezo a presentar enseguida. Entonces vamos a resolver esta pequeña trivia ahí para sintetizar lo que vimos hoy día. Primera pregunta, sinónimo de ecuación. Acuérdense que dijimos que se podría relacionar una ecuación con una balanza, pero cuando definimos ecuación dijimos que era una igualdad, por lo tanto, sinónimo de ecuación tiene que ser igualdad. Ya ahí me equivoqué, yo seleccioné en vez de pinchar igualdad, ¿cierto? Seleccioné balanza, pero la correcta es igualdad. ¿Cuál es el objetivo, cuál es la idea de una ecuación? Conocer el valor incógnito o determinar el valor del incógnito. La B, ¿cierto? Es una respuesta incorrecta. ¿Qué número más 3 es igual a 15? 12. No me deja pinchar ahí las alternativas. Me voy a salir y vamos a comenzar de nuevo. Sinónimo de ecuación entonces, igualdad. ¿Cuál es el objetivo de una ecuación? Conocer el valor incógnito, que está representada esa incógnita con una letra. En esta ecuación, ¿qué número más 3 es 15? 12. 12 más 3 es 15.
C más 25 igual 50, ¿cuál es el valor de C? ¿A qué número yo le sumo 25 y me da 50? Al 25, por lo tanto C vale 25 en esa ecuación. Y finalmente, 20 más cuánto me da 48. 20 más 28 es 40. Esa ha sido entonces la clase del día de hoy. ¿Con qué nos quedamos? Con el concepto de ecuación, relacionarlo, ¿cierto?, con sinónimo de ecuación, igualdad, pero también la ecuación se relaciona con una balanza. Podemos utilizar una balanza para resolver ecuaciones, pero también hay otros métodos matemáticos como los que revisamos hoy día. Adicionalmente, destacamos la idea de que estas ecuaciones sirven sobre todo para resolver problemas. Si nos dan un problema, nosotros podemos plantear la ecuación traduciendo el enunciado del lenguaje común al lenguaje algebraico, primero definiendo la incógnita y segundo planteando la ecuación. Pero es ahí, en la resolución de problemas, donde está la importancia de las ecuaciones. Esa ha sido la clase del día de hoy, por lo tanto, nos vemos en un próximo video.